usarla? Muy bien. Quiero hacer mención, primero quiero decirle que por supuesto es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes y que ustedes puedan escucharme. Es un privilegio también. Y Dios hoy quiere hablar a nuestra vida. Estoy segura que la palabra nunca retorna vacía. Nunca retorna vacía. Así sea la palabra de un niño de 5 años. Dios usa la vida de ese niño para bendecir nuestra vida. Porque la palabra es de Él. No es mi palabra, no es la palabra de un niño. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llega para hacer efecto positivos y cambio en la vida de aquellos que lo escuchan. El otro día escuchaba a una persona que hablaba. Él se llama Juan. Voy a usar nombre hipotético. Juan decía, él viajó a un país vecino y cuando él llega al país vecino se encuentra con Mario. Mario es el pastor de la congregación. Y Mario invita al pastor Juan para que vaya a predicar. Juan llega, Juan predica, termina el servicio. Y cuando el servicio termina, el pastor Mario le dice al pastor Juan, vamos por un café. Fueron por un café. Había una persona que no se alejaba del pastor Mario, su escudero Ariel. Cuando están en aquel momento en la mesa, el pastor Mario le dice al pastor Juan, tengo que contarte mi historia, porque no era un pastor cualquiera. Y es que aquel pastor, meses después que inició a pastorear, él sufrió un accidente. Y no fue un accidente cualquiera. Fue un accidente donde él quedó inválido. Quedó en silla de rueda. La única petición que él tenía con los doctores era que los doctores lo dejaran o lo colocaran en la habitación que tenía una ventana hacia la calle. Una calle muy importante. En aquella calle transitaban muchas personas y autos. El pastor Mario estaba pasando su proceso. Un proceso de terapia, masaje, etcétera. Pero aquel proceso no fue impedimento para que él compartiera la fe. Él quería estar en esa habitación porque él hacía pancarta con letras grandes y se ponía en la ventana. Él no podía caminar, estaba pasando su proceso. Pero en medio de ese proceso, él no cayó la palabra. Y es que esto me habla a mí que compartir la fe debe de ser un estilo de vida. El pastor Mario le dice al pastor Juan, nuestra congregación tiene un lema, tiene una frase que la hemos encarnado. Aquella frase es, cuando no predicas, personas pierden su vida, personas se van sin Cristo. Por eso ellos predicaban la palabra. Por eso el pastor Mario, a pesar de su circunstancia, él estaba predicando su palabra, estaba compartiendo la fe. Él notó que aquella acción, miren lo que estoy diciendo, él no estaba pregonando, él estaba solo mostrando una pancarta. Cuando él sale del hospital, él le cuenta al pastor Juan, personas estaban siendo cambiadas y transformadas. Personas estaban siendo tocadas por Dios con esta pancarta, cuando solo leían aquellas palabras. Cuando él sale del hospital, muchas cosas quedaron afectadas en el interior del pastor Mario. Una de ellas fue el habla. Él hablaba, pero no se entendía mucho. Así que él tomó la decisión de seguir compartiendo la fe. Agarró su silla y se ponía a la orilla de la calle con las pancartas. Y me encanta esto. Porque dice el pastor Mario, yo estaba con la pancarta allí, a la orilla de la calle, pero yo estaba orando, Señor, que los autos reduzcan la velocidad y puedan leer esta palabra. Aquel escudero que estaba allí, que se llama Ariel, fue una de aquellas personas que iban conduciendo. Dice el pastor Mario, aquella era una tarde como las otras, pero ese día algo pasó. Mario
Ariel dio la vuelta y regresó. Porque Ariel se iba a quitar la vida ese día. Porque Ariel había perdido la esperanza. Pero cuando leyó aquellas palabras que Dios te ama y tiene un propósito, su vida cambió. Y desde ese mismo instante se acercó al pastor Mario y le dice: Pastor Mario, yo quiero lo que usted tiene. Quiero ir donde usted va. Desde ese día, nunca más Ariel se apartó del pastor Mario. Compartir la fe es un estilo de vida. No importa el proceso. Y es que aquí viene el detalle. No todos estamos dispuestos a pagar el precio. No todos estamos dispuestos a pasar el proceso. El pastor Mario pudo decir: no, se acabó mi vida. Mis piernas no me funcionan, se acabó todo. Pero él había comprendido que él tenía un propósito mayor que eso. El propósito no era caminar en dos piernas. El propósito era alcanzar a la sociedad que necesitaba de Cristo. Es impresionante. Es impresionante cuando nosotros nos determinamos. Cuando determinamos compartir nuestra fe. Y no solo contarla, porque a veces solo decimos: Dios te bendiga, y ya. Pero Mario lo hacía con otro elemento particular, y eso lo vamos a ver luego. Proceso. Compartir la fe requiere de un proceso, requiere de una formación. Al igual que el pastor Mario, yo quiero hablar de una persona que salvó una generación, que salvó un pueblo, sin siquiera abrir su boca. Probablemente la abrió, pero no salvó a la generación proclamando la palabra verbalmente, sino de actos. Y quiero que me acompañen al libro de Esther. Esther capítulo 2, versículo 5. La palabra dice que, o la narrativa de Esther menciona que en el tiempo o en los días de Asuero, que era el rey que reinaba toda India, desde la India hasta Etiopía, eran 27 provincias, un reino grande. Estaba este rey Asuero. El rey Asuero, en aquel tiempo, cuando el rey hablaba, era una ley. Si usted quebrantaba la palabra del rey, usted era digno de muerte. Si usted no cumplía lo que el rey decía, moría. En aquel tiempo, el rey era considerado el mayor emperador o mayor rey, uno de los grandes de ese momento. Y él invita a todos los príncipes de la región para que viniesen a celebrar. Vinieran a celebrar. En medio de la celebración, después de 6 meses, el rey Asuero invita a Vasti para que venga a compartir. El rey Asuero tenía dinero, tenía fama, tenía muchas cosas, riquezas. Y algo que de todo lo que más hablaban era de Vasti, de la reina, porque era bella. Y él quería presumirla. Pero cuando llegó el momento de que ella viniera, ella no quiso. Ella no quiso. Vasti, Tesa, ella no quiso venir. Entonces, obviamente, Vasti desafió la autoridad del rey. Lo dejó en feo. No solamente en presencia de los consejeros, sino de todos los príncipes de la región. Esto representaba que si Asuero perdonaba a Vasti, probablemente, dicen los consejeros, que todas las provincias, las mujeres se iban a rebelar en contra de los hombres. Y esto no podía pasar. ¿Ustedes se imaginan un país donde todas las mujeres se rebelan en contra de los hombres? Eso es una locura. Imagínense acá 27. Una locura. Así que ella no podía ser perdonada. Así que dijeron los consejeros: busquemos doncellas. Busquemos doncellas para que el rey escoja y haga reina a otra mujer.
Y aquí aparece Mardoqueo. En el versículo 5 del capítulo 2 dice: había en Susa, una residencia real, había un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es importante señalar que Mardoqueo había sido, en este tiempo estaba pasando lo que era el exilio babilónico. Estas personas estaban en Babilonia presa, pero en el reinado de Nabucodonosor, estas personas son traídas o regresadas a su tierra natal. Y Mardoqueo era de una de estas personas. Se dice que Mardoqueo trabajaba con Nehemías en el palacio del rey en Babilonia. Nabucodonosor no era una persona cualquiera, era un hombre de Dios, era un hombre que había guardado la palabra de Cristo. Lo que había aprendido de pequeño lo había guardado. Dice el versículo 7: y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Nótese que la palabra dice que Mardoqueo la adoptó. Si nosotros escuchamos la palabra la adoptó, inmediatamente yo pienso, la adoptó como su hija, ¿no? Pero dice la palabra, la adoptó como hija suya. Viene una formación. Mardoqueo adopta a Hadasa como su hija. Cuando usted tiene su hijo, su hija, usted lo forma. Lo forma como si fuera usted. Hablo de mi mamá o de mi papá. Ellos hacen o hicieron todo para que yo fuera mejor que ellos. Me formaron, fueron parte de esa formación integral. Y esto mismo es lo que hace Mardoqueo. Mardoqueo dice, ella es mi hija, la voy a formar. La estaba preparando. ¿Y por qué hablo de esto? Porque para compartir la fe y para hacer de compartir la fe un estilo de vida, yo necesito prepararme. Necesito preparar algunos elementos. Mi vida tiene que ir cambiando para yo compartir la fe con intención. Para yo compartir la fe con un efecto positivo en las demás personas, yo necesito trabajar mi interior. Y fue, miren lo que hizo Mardoqueo. Mardoqueo formó a Esther. Más adelante dice que cuando ella fue escogida, fue una de las doncellas, fue preparada, vino todo este proceso de ella. Pero dice la palabra que cuando ella se presentaba o cuando ella estaba delante del público, ella ganaba gracia delante de ellos. Esto me habla que en la formación de esta mujer, Mardoqueo le había enseñado a ella valores del reino. Porque dígame usted, si yo no enseño valores del reino, ¿cómo he de ganar gracia delante del hombre? Mire, esto es importante. Porque ella era bella, ella era hermosa. La belleza externa de Hadasa era impresionante, cautivadora. Pero lo más importante de Esther no era la belleza externa, era su belleza interna. Y es que mire, la belleza externa puede abrir puertas. Porque es lo que ven, es la apariencia. Ah, pero qué guapa. Le abro la puerta, que pase. La atiendo de primera. Pero cuando conocen la belleza interior, esa belleza interior te va a cerrar la puerta que te abrió la belleza externa. Pero esto no pasaba con Esther. Esther había sido formada por un hombre de Dios. Por eso, mi amada y mi amado, yo no sé qué pasó en aquella noche, pero aquella noche
Dios te entregó una responsabilidad. Yo no sé cómo fue, pero desde esa noche Dios puso una responsabilidad en tu vida. Dios te encomendó una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de educar y de formar a tus hijos. Mardoqueo, dice la Biblia, porque más adelante lo vamos a ver. Mardoqueo no solo formó a Esther secularmente, él la formó de manera integral. Es nuestra responsabilidad como adultos, usted como padre, como madre, que eduque y que forme de manera integral a sus hijos. Un ejemplo perfecto, porque Esther fue educada desde niño, pero ella no se apartó. Importante. A veces nosotros creemos que lo que hacemos en un tiempo va a morir allí, pero depende de la intencionalidad, depende de cómo nosotros lo hagamos. Eso va a tener un efecto posteriormente en el futuro. Todo iba bien. Esther era reina. Mardoqueo estaba en la puerta del palacio. Él pasaba y miraba para que Esther estuviese bien. Todo iba bien. En medio del proceso de la formación, muchas veces nosotros vemos que todo va bien, porque cuando estamos agarrados de la mano de Dios, todo va bien. Pero quiero decirle algo, que así como todo va bien y Dios está contigo, el enemigo también está observando. Él está esperando lo mínimo para entrar. Y miren lo que pasó en el versículo 8 del capítulo 3. El segundo hombre que estaba a cargo del reino, que estaba trabajando con Asuero, se llamaba Amán. Amán quería que todos los judíos le rindieran tributo, le rindieran honor, se postraran delante de él. Pero Mardoqueo no lo hacía. Y Amán le molestaba porque cuando él salía del palacio, a la primera persona que miraba era Mardoqueo. Pero Mardoqueo no se postraba, porque él sabía quién era su rey. Mardoqueo había tenido ese encuentro transformador con Cristo y había sido formado de pequeño. Y él sabía, él tenía identidad a quien él le servía. Así que él no se postraba ante Amán. Y dijo Amán en el versículo 8, rey de Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia el dejarles vivir. Versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Amán quería destruir a la población. Amán quería destruir al pueblo judío. Quería desaparecerlo, diría usted, o como decía Manuel el otro día, el pastor Manuel, él quería borrarlos, él quería eliminarlos. Y por eso se dirige al rey, y el rey accede y le dice: está bien. En el capítulo 4, luego Mardoqueo ora, clama, llora, se viste de cilicio, rasga su vestido, porque era un pueblo, era su nación, era su herencia que iba a ser destruida. Pero él había formado a alguien. Él había formado a Esther. Y mire, más adelante en el versículo 9 del capítulo 4, como Esther había escuchado de lo que había pasado, todo lo que estaba pasando con Mardoqueo, vino Atac, era uno de los que ayudaba a Esther y estaba allí con ella, y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Versículo 10, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo que las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer
que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado. Una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y dice Esther, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Esther había sido formada y preparada, pero en medio de aquella formación, en medio de aquel momento, Esther estaba preocupada. Este es mi pueblo, quiero salvarlo, pero yo no he sido llamada. Y si yo salgo, es probable que el rey me mate. Es impresionante lo que continúa, porque a veces nosotros pensamos que la formación no es importante. A veces creemos que no necesitamos que nadie nos dirija, que nadie nos diga, mira, es mejor por aquí, considero esto, considero lo otro. Pero es importante que escuchemos la voz de nuestro mentor, como dice la tesis de nuestro pastor. Es importante escuchar la voz de nuestro mentor, porque aquella voz de nuestro mentor nos valida. Aquella voz de nuestro mentor nos da fuerza, nos infunde aliento en aquel momento cuando sentimos desfallecer. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Con esto que ella dijo, si yo salgo es probable que yo muera. Ella estaba pensando, wow, si yo salgo es probable que muera. Pero Mardoqueo le dice o le manda a decir nuevamente. Entonces Mardoqueo dijo que respondiese en Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y esto es lo que marca mi vida. Esta palabra, esta oración que a continuación viene, marca mi vida. Y dice Mardoqueo, ¿y quién sabe? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esto es poderoso. Esto es poderoso. Esther hasta este momento no había abierto su boca. Hasta este momento Esther no había compartido nada. Pero ella había sido formada. Había sido formada. Es válido que yo tenga temor cuando voy a hablar. Es válido que yo sienta desfallecer en medio de las circunstancias. Pero cuando yo escucho la palabra de aliento, yo necesito levantarme. Y mire más adelante, en el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Aquella afirmación la llenó de valor. Pero no podemos recibir una afirmación si no tenemos quien nos las dé, si no tenemos un mentor, si no tenemos quien nos dirija. Pero aquella mujer no era huérfana, ella tenía un padre. Ella tenía un padre quien la había formado para este tiempo. No era cualquier mujer, había sido formada para este tiempo. Y quiero decirlo así, mire lo que sigue diciendo. Ella le dice a Mardoqueo, o le manda a decir: ve y reúne a todos los judíos para que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta acción de Esther hizo la diferencia. Compartir la fe. Esther no necesitó proclamar, porque a veces creemos que proclamar la fe o compartir la fe solo es pararnos aquí. No,
nuestra vida declara la fe en la cual nosotros hemos creído. Mi fe debe declarar, mi fe debe de decir cuando yo camino en quién yo creo, en quién está fundamentada mi fe. Porque yo soy la carta abierta. La palabra dice que nosotros somos la carta abierta, la carta que el mundo va a leer, la carta que el mundo va a imitar. Pero si esta carta está vuelta leña, ¿qué carta va a leer el mundo? Probablemente usted necesita esta palabra o esta afirmación. No soy su mentora, pero hoy voy a decirle esta palabra. Para este tiempo, quizás Dios lo escogió a usted para dar una palabra, para compartir su fe y alcanzar a su familia. Quizás para este tiempo Dios lo escogió a usted para compartir su fe y que Él sea impactado, Daniela. Probablemente para este tiempo Dios nos escogió. Y no es que, mire, yo no tengo que esperar julio, enero para compartir la fe. No, compartir la fe debe de ser mi estilo de vida. Debe ser mi estilo de vida. Debe de ser nuestro estilo de vida. Vuelvo a la historia, vuelvo a Mardoqueo. Esther estaba, todo iba bien. Probablemente usted dice, no, es que todo va bien. Todo va bien hasta que llega el momento de compartir la fe. ¿Sabe por qué? Hasta ese momento puede ser que usted entre en proceso de circunstancia complicada, porque en ese momento es cuando usted está abriendo la boca. Es cuando personas están siendo perdonadas por la palabra que Dios ha puesto en su boca. Y el diablo no quiere eso. El diablo quiere que usted calle. Yo le invito a que usted no calle. No calle. Puede tener miedo. Y vuelvo a la historia. Es que el pastor Mario estaba predicando la palabra, estaba proclamando a Dios. Probablemente aquella ciudad estaba siendo transformada. Y el diablo no estaba contento. Ahora no estoy diciendo que aquel accidente fue producto de obra del diablo. Pero sí estoy segura que cuando nosotros proclamamos la palabra de Cristo, cuando nosotros nos declaramos carta abierta al mundo, el enemigo también está allí viendo y quiere atentar con nuestra vida. Pero es allí cuando nuestra formación nos hace como una roca. Es allí cuando la formación la valoramos y nos hace ver como aquella palmera en medio de la playa cuando la brisa va y viene. Sigue plantada. Sigue plantada. La formación del pastor Mario fue grande. Fue grande y fue fuerte. Estoy inválido, pero voy a cumplir la misión. Voy a cumplir la misión. Adasa, Esther, tengo miedo, tengo temor. Probablemente voy a morir. Pero ella había sido formada para ese tiempo. Mardoqueo la había educado, la había formado para ese tiempo. Había formado su carácter. Había formado una mujer con carácter. Y estoy segura que en todo este tiempo Dios ha estado trabajando en su vida. Solo a decirle que tu fe, que tu temor, que la circunstancia no sea más fuerte que esa formación. Y te invito para que te levantes así como Esther, a que no temas. Escuche. Probablemente Esther tenía temor. Está bien. Está bien. Puede tener temor. Pero con todo y temor, por favor, levántese. Levántese. ¿Sabe por qué? Porque hay una generación que depende de la palabra que Dios ha puesto en su vida. Y mire, esto es impresionante.
Mardoqueo había formado a Esther. Era una niña, pero fue formada. Probablemente nosotros decimos, pero ¿qué va a aprender ese niño? Se le va a pasar esto, pero no. Es que cuando tú siembras bien, vas a cosechar bien. Y Mardoqueo había formado bien. Como Mardoqueo había formado bien, había una Esther que se levantó declarando la fe. Proclama tu fe, comparte tu fe. Es un estilo de vida. Y si has pasado el proceso correcto y no has evadido el proceso, en este tiempo verás los frutos. Verás los frutos. Verás cómo las personas se han de convertir o de volver a Dios. Si has pasado el proceso. Pero si has dicho, no, esto es demasiado. Es que conectarme a las 8 de la mañana, eso no es conmigo. Necesitamos pasar el proceso. Necesitamos pasar nuestra formación. Y para cerrar, que tu belleza externa no sea la belleza que cierre la puerta. Que tu belleza externa no sea la que abre la puerta. Que la belleza externa abra y permanezca con la puerta abierta. Porque esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Que su belleza externa sea bella, sea hermosa, pero que su belleza interna pueda ser imitada por otros. Póngase de pie, vamos a orar para que Dios nos ayude. Para que Dios nos ayude a compartir esta fe. Estoy segura que lo que Dios ha hecho en su vida puede tocar a otros. Estoy segura de ello. Si usted no quiere hablar de su vida, si usted no quiere compartir la fe hablando de su vida, por favor, comparta la fe hablando de la palabra de Cristo. Comparta la palabra de Cristo. Padre de los cielos, te honramos a ti en esta noche.